Vale. Seguimos con el tema de los dispositivos de seguridad de nuestro vehículo y lo que vamos a explicar ahora es lo que nos faltaba, que era a partir de las ruedas. ¿Vale? Bien, pues las ruedas básicamente se componen de dos elementos. Como podéis observar, una rueda sería el conjunto que se compone de llanta y neumático. Llanta es la parte metálica que tenemos en el interior y el exterior sería el neumático. ¿Qué decir tiene? Que entre llanta y neumático debe haber una compatibilidad. Una compatibilidad. Deben ser compatibles, no puede ser la llanta más grande o más pequeña que el neumático y a la inversa. ¿Vale? Si hablamos de los neumáticos, por ejemplo, hablemos, por ejemplo, de la banda de rodadura. Es la parte que toca el suelo. Esa es la banda de rodadura, donde está básicamente el dibujo. Es la parte que está en contacto con el pavimento. ¿Vale? Los fallos de neumáticos principalmente son achacables al vehículo. ¿De acuerdo? Y si tenemos que fijarnos, básicamente es una presión inadecuada, ya sea porque tiene demasiada presión o por baja presión, o porque dicho neumático esté desgastado. ¿Sí? Los neumáticos tienen diferentes, vamos a decirlo así, diferentes datos que debemos conocer, sí, pero antes decir que por muy buenos datos que tenga, por muy ancha o larga o como sea, no importa si el neumático no está en condiciones. Mirad, si hablamos de la estructura de los neumáticos, veremos que existen los neumáticos en diagonal. Se conoce que es un neumático en diagonal básicamente porque ves las bandas de rodadura que tiene por dentro, la carcasa, están puestas así como en diagonal. Este no se usa tanto, al menos en nuestros coches. Luego tengo una versión mejorada del diagonal, que sería el diagonal cinturado, que lleva como un cinturón de refuerzo. Y luego tengo el más utilizado, que es el neumático radial. El neumático radial, fijaros cómo su estructura por dentro ya no va cruzada, sino que va de radio a radio. También luego lleva, pues evidentemente, un cinturón de refuerzo. ¿Sí? Los neumáticos pueden tener cámara o no tener cámara. Que tenga cámara significa que dentro tiene, igual que en la bicicleta, esa cámara de color negro que se hincha junto con el neumático. Serían neumáticos con cámara. A la hora de tener un pinchazo, son más propensos a explotar, a tener un reventón. Sin embargo, los neumáticos que se llevan hoy en día, son mucho más comunes en nuestros coches, son los neumáticos que no tienen cámara. Fijaros que representa una ventaja y es no tener dentro un globo hinchado a presión, con lo cual no estallaría. ¿De acuerdo? A la hora de pincharse, pues se pincharía igual que el que tenga cámara. La única cuestión destacable es que es menos propenso a reventar. Es decir, tú puedes pinchar con un neumático que no tiene cámara y pasar varios días hasta que te des cuenta de que ese neumático va perdiendo aire. Porque la pérdida de aire es mucho más dulce, suave y progresiva. ¿Vale? Hablemos de las características principales que puede tener un neumático y nos referimos a toda esa numeración o letras que aparecen en el costado del mismo. ¿Vale? Las principales características, ¿cuáles son? Pues podemos leer, por ejemplo, en los laterales. El primer conjunto sería donde pone 205/55. El 205 es la anchura de la banda de rodadura. La anchura de la banda de rodadura se expresa en milímetros. Así que en este caso tenemos 205 milímetros de anchura. Barra 55. El 55 se refiere al perfil de ese neumático. Se refiere a la altura del costado. ¿Vale? Y ese 55 puedes pensar que son milímetros, pero no son milímetros. Se expresa en porcentaje. Dicho de otra manera, la anchura del neumático son 2,55, mientras que la altura del neumático son el 55%
de esos 205 milímetros. Se expresa en tanto por ciento. ¿Vale? Luego observáis que tenemos la letra R. Esa letra R nos está indicando la estructura de este neumático. Ya hemos dicho antes que el neumático más utilizado o empleado ahora mismo es el neumático radial, el que tenía la estructura por dentro en forma de radio con ese cinturón. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos faltaría, por ejemplo, ahora la letra 16, el número 16, R16. El 16 se refiere a la dimensión de la llanta, o dicho de otra manera, al diámetro de la llanta. En este caso tenemos una llanta 16. Cuanto R16, 18, 19, son llantas cada vez más grandes. Ocupan muchísimo más espacio, perdiendo mucho espacio el neumático. Bueno, pues ese 16 se refiere a 16 pulgadas. El diámetro interior de la llanta se expresa en pulgadas. Luego tengo otro conjunto de número y letras, ¿sí? En el cual tenemos el 91, que es el índice de carga. Hay que irse a unos listados donde nos pondría ese 91 a cuántos kilos corresponde ese neumático, es decir, cuánto soportaría ese neumático. La V, sin embargo, es el código de velocidad. Ese código de velocidad también indica la velocidad que puede llegar a soportar ese neumático. La velocidad que puede llegar a soportar ese neumático se expresa también en una tabla, pero este es más sencillo de comprender porque va por orden alfabético. Eso quiere decir que cuanto más alta es la letra, en este caso una V, mayor velocidad soportaría ese neumático. Así que en este caso tenemos un 91, que es el índice de carga, y la V, que sería el código de velocidad. Podemos encontrar más datos que pueden servirnos, como el tipo de montaje, fecha de fabricación, incluso, y mira, en el examen, por ejemplo, lo pueden llegar a preguntar, localizar dentro del dibujo, dentro de lo que serían las ranuras principales del neumático, unos indicadores de desgaste. A ver si luego en alguna fotografía se ve un poquito mejor. ¿Vale? Aquí tenemos la banda de rodadura y mirad cómo esta persona está midiendo la profundidad del neumático. Recordad siempre que el dibujo tiene que tener una profundidad mínima. Pregunta de test. ¿Cuál es la profundidad mínima que debe tener un neumático? Y son los 1,6 milímetros que me indica. Puede medirse a través de este aparato que veis en la fotografía, se llama profundímetro, ¿vale? Y si no sé si os dais cuenta, pero dentro de las ranuras principales hay como un taquito de goma dentro. Pues bien, ese taquito de goma es lo que se llama el indicador de desgaste. ¿De acuerdo? El indicador de desgaste es lo que nos va a indicar... Ahora una cosa. El indicador de desgaste, os lo voy a señalar ahora. Ahí lo tenéis, mirad, aquí tengo uno, aquí tengo otro, aquí tengo otro. Suele estar cada 20, 30 centímetros, podemos encontrar un indicador de desgaste. Mientras el indicador de desgaste, que seguramente cumple con el 1,6 milímetros, esté por debajo de la profundidad de ese dibujo, este neumático estará en condiciones de poder ser utilizado. ¿Vale? En la motocicleta no se nos pide ninguna profundidad mínima, simplemente que tenga un dibujo suficiente, pero no marca el 1,6 milímetros. Algunos neumáticos, y no suelen ser los de nuestro coche, sino que suelen ser, por ejemplo, neumáticos de autobuses o de camiones, los cuales pueden ser reesculturados, o dicho de otra manera, se les puede volver a escarbar el dibujo. Mirad la fotografía como con esa máquina el señor está volviendo como a rascar el dibujo para que tenga otra vez la profundidad adecuada. Esto se hace sobre todo para reducir costes al tener que cambiar, por ejemplo, en un autobús, pues 10, 8 o 12 neumáticos a la vez. Esto facilitaría y disminuiría muchísimo el coste de adquisición de esos neumáticos. Mirad, aquí se ven ahora mucho más claros los indicadores de desgaste que tienen dentro de las ranuras principales los neumáticos de nuestro coche.
¿vale? Pero un neumático, por muy buen dibujo que tenga, por muy buenas condiciones en las que se encuentre, no sirve absolutamente de nada si no tiene la presión adecuada. Recordemos que al menos una vez cada 15 días o mínimo una vez al mes habría que mirar la profundidad de ese neumático, la presión de inflado de ese neumático. Cuestiones clave. La presión de inflado se mide en frío. La presión de inflado se mide en frío. Es decir, no permitamos que el neumático se caliente demasiado. Rodando, que no pasen más de 3 o 4 kilómetros con una conducción suave, para que el rozamiento con el pavimento no provoque que se caliente el neumático, porque la presión debe tomarse en frío. ¿De acuerdo? Hay unos valores ya marcados para cada vehículo por el fabricante y normalmente tiene o suele tener valores diferentes en los neumáticos de delante y en los neumáticos traseros. ¿Sí? Hay una pregunta y es que te dice que si se debe mirar también la presión de inflado de la rueda de repuesto. Y la respuesta es sí. ¿Qué presión debe llevar? Y la respuesta es la más alta de las recomendadas por el fabricante. ¿Vale? Mirad lo que supondría una presión insuficiente. Si nos fijamos bien, con una presión insuficiente, mirad, tenemos aquí los puntos de contacto con el suelo. Dejando de tocar, mirad esta parte de aquí. Mirad cómo aquí no toca. Deja de tocar. ¿Sí? Con lo cual, se produce un desgaste muchísimo más pronunciado en los laterales de nuestro neumático. Una presión insuficiente provocaría, pues justamente, un desgaste prematuro, sobre todo por los laterales. Si por el contrario la presión es muy elevada, hay mucha presión, el neumático es como que se apepina, se amelona, dejando de tocar por los laterales. En este caso, entonces, lo que nos encontramos es que el neumático se ve mucho más pronunciado por el centro de la banda de rodadura. ¿Veis? Los laterales, en este caso ahora, pues dejan de tocar el pavimento por ese exceso de presión, provocando que el desgaste sea mayor por el centro. ¿Sí? En muchos neumáticos, hoy en día, en muchos vehículos, lo que encontramos es que el propio vehículo en su tablero de instrumentos, en su salpicadero, ya aparece los datos de la presión de mis neumáticos, con lo cual es mucho más fácil controlar si esos neumáticos están o no están en condiciones. ¿Vale? A veces un neumático puede tener la presión adecuada, puede tener el dibujo con la profundidad adecuada. Sin embargo, si nos acercamos a ese neumático, debido al tiempo, seguramente observamos una serie de microgrietas, las cuales nos indican que seguramente es un neumático caducado, un neumático que ya le ha pasado el tiempo de vida útil y empieza como a desestructurarse. En este caso, lo que se suele observar son esas microgrietas en el interior del dibujo y una dureza inusual en el tacto del mismo. ¿Vale? Ese, sin embargo, es un neumático mega desgastado. La manera de conducir, la velocidad elevada, constante, un exceso de carga, llevar poca presión, mal estado de los amortiguadores, todo ello puede influir muchísimo en el desgaste de nuestro neumático. Fijaros diferentes ejemplos, ¿sí? Hay alguno que ya hemos visto, como por ejemplo este de aquí, que hemos dicho que es poca presión. Cuando la presión era muy elevada, el desgaste, sin embargo, se veía sobre todo en el centro. Pero en este caso, que es presión baja, se desgasta más por los laterales. Aquí lo que observamos es, seguramente, observamos una frenada muy brusca con deslizamiento de la rueda sobre el pavimento. Igual que una goma de borrar se desgastaría por un sitio muy concreto porque la rueda ha dejado de rodar y se desliza frotando en un lado sobre el pavimento, provocando ese desgaste. ¿Pueden los amortiguadores, puede la suspensión influir? También. Fijaros en este caso cómo tenemos desgastes irregulares
en el neumático justamente por tener unos amortiguadores o una suspensión defectuosa. ¿Sí? Y luego otra cosa que suele suceder es el desgaste, pero ahora en este caso es solamente por un lateral. Eso normalmente va a ser que el neumático precisa de una revisión por parte del mecánico de los paralelismos. Las ruedas nunca van paralelas al suelo. Entonces siempre tienen ciertas caídas, ya sea en positivo o en negativo. Si la caída es excesiva, ocurriría como en la fotografía que vemos en la pantalla. ¿Vale? Es muy importante que el neumático presente siempre unas muy buenas condiciones. Por muy buenas condiciones que tenga, el neumático puede estar desequilibrado. Eso quiere decir que un neumático nuevo, a una determinada velocidad, te puedes encontrar con una vibración en el volante. Esa vibración la provoca un desequilibrio entre el conjunto llanta-neumático. Eso se soluciona con una máquina de equilibrado. Colocamos nuestro neumático en una máquina de equilibrado, ¿vale? Y calcula el desequilibrio que existe. En este caso, lo que hemos observado es que hay un desequilibrio de 2 onzas justo en este lugar del neumático, de la rueda en general. Pues le colocamos un contrapeso de 2 onzas de peso, ¿vale? Y al colocarle ese pequeño contrapeso, nada, es muy poquito, al colocarle ese pequeño contrapeso sujetado a la llanta, provoca que ese neumático ruede de forma regular sin que tenga vibraciones. La vibración puede ser así o puede ser así. Eso expresa en el volante una vibración que se le llama desequilibrio del neumático. ¿De acuerdo? Muy bien. En caso de emergencia, bueno, pues ya sabéis, si estáis fuera de volado, imaginaos que se ha pinchado una rueda. Estamos hablando de neumáticos, pues se ha pinchado una rueda. Fuera de volado no podríamos bajarnos si no es con el chaleco reflectante. Una operación de cambio de rueda, de la pinchada, sacarla y ponerle la de recambio. En verdad es una operación sencilla, lo único que requiere de un orden prácticamente lógico para que todo pueda suceder. El orden de acciones lógico sería, antes de subir el coche con el gato, hay que aflojar los tornillos de la llanta. Aflojar, que no quitar. Una vez que se aflojan, se levanta el vehículo para que la rueda deje de tocar el suelo. Cuando deja de tocar el suelo, se retiran los tornillos, se retira la rueda y se pone la rueda nueva. Se vuelven a ajustar los tornillos sin apretarlos porque los apretaremos una vez que esté otra vez el neumático tocando el suelo. ¿Sí? Sabéis que podemos tener diferentes tipos de rueda de recambio. Puedo tener una rueda normal, una rueda en orden de servicio, que sería una rueda exactamente igual a las otras 4, aunque puedo tener ruedas de uso temporal, ruedas que lo que te obligan, al ser más pequeñitas, por eso mucha gente les llama galletas, te obligan a llevar rápidamente el vehículo a cambiar esa rueda, a arreglar la otra. ¿Vale? Muy bien, hablemos de otros elementos de seguridad. Pero ahora vamos a hablar ya de elementos de seguridad pasiva, ¿vale? Vamos a hablar de elementos de seguridad pasiva. Los elementos de seguridad pasiva, ¿sí? De lo que podemos principalmente hablar es del chasis y la carrocería. Recordemos lo que significa la seguridad pasiva en nuestro vehículo. La seguridad pasiva en nuestro vehículo es aquella seguridad que actúa de forma automática cuando se produce el accidente. Y lo que hace es que nos hagamos menos daño. Reduce las consecuencias de las lesiones, si las hay, en caso de accidente. Uno de esos elementos es el chasis y la carrocería. Como podéis observar, en el chasis y la carrocería, en este caso con color rojo y azul, lo que observamos es la parte roja, que sería como la jaula o célula de seguridad, una parte reforzada de la carrocería, y luego la parte azul, que también incluiría, por ejemplo, las puertas,
la cual lo que nos está diciendo es que son partes deformables, encargadas de absorber parte del golpe, absorber parte de la fuerza cinética acumulada con el golpe en nuestro vehículo. ¿Ven? Fijaros cómo un vehículo a no más de 60 por hora, porque de hecho las pruebas de choque se hacen a no más de 60 por hora, fijaros cómo se llega a deformar el morro para que absorba parte del golpe que sucede. Madre mía, qué lástima de Maserati, hijo, lo ha roto todo, lo ha roto todo. Bien, aquí tenemos lo de los resultados de EuroNCAP, que pone aquí, que es una manera de medir la seguridad de nuestro vehículo. Hay un organismo independiente de las marcas que se encarga de valorar la seguridad de nuestros vehículos, pudiendo otorgar hasta 5 estrellas por seguridad en ocupante adulto, hasta 5 estrellas por seguridad en ocupante niño e incluso 4 estrellas por de qué manera atropella, ¿no? Vamos a decir, la seguridad para los peatones atropellados. Un coche está hoy día diseñado incluso para que atropelle bien, para que atropelle haciendo el menor daño posible. ¿Vale? Uno de los elementos más importantes en seguridad pasiva es el cinturón de seguridad. Su objeto es retener y proteger al conductor y ocupantes, ¿vale?, de desplazarse o salir despedidos del vehículo. A la vez está absorbiendo parte de esa energía del choque, ¿vale? El uso del cinturón, evidentemente, ha disminuido muchísimo las muertes y las consecuencias de las contusiones, heridas en un accidente, ¿sí? Pero es muy importante que lo llevemos siempre bien abrochado. A la hora de tener que revisar nuestro cinturón, hay que fijarse en que sea extensible, nunca elástico, y revisar sobre todo los puntos de anclaje del propio cinturón de seguridad, ¿vale? Es muy importante colocarse de forma correcta el cinturón de seguridad y anclarlo fijamente en aquellos lugares donde corresponde, ¿sí? Mirad cómo hoy en día, aunque la chica del centro, la pequeñita de atrás, no lleva correctamente el cinturón de seguridad, porque daros cuenta cómo lleva el cinturón por debajo de la sobaquera. Y eso no puede ser. Eso está muy malamente. ¿De acuerdo? Hay una serie de vehículos, sobre todo vehículos de antes de 1992, antes de las Olimpiadas, los cuales, como no era obligatorio llevar cinturón atrás, pueden seguir circulando sin cinturón atrás. Son pocos los coches que creo que quedan del año 92, estarán todos más cascados que otra cosa, pero si los hubiese y atrás no llevaran cinturón, no tendrían por qué llevarlo. ¿Vale? Muy bien. En lo que se refiere a cinturones de seguridad, la obligación de usarlos será exigible, ¿de acuerdo? Siempre que los tengamos instalados. Sin embargo, hay que hablar de los menores de edad de estatura igual o inferior a 1,35. Estos tampoco usarán el cinturón de seguridad solamente, sino que deben acompañarlo de un elemento que se adapte a su talla y a su peso. Es decir, no se clasifican las sillitas de niño por edad, sino por talla y peso del niño que lo lleva. Así que los menores de edad que no superen el 1,35 deben llevar dispositivos adaptados a su talla y a su peso. En caso de superar ese 1,35 m, ya podrían disponer o utilizar los sistemas de retención llamados cinturones de seguridad. ¿De acuerdo? Fijaros cómo hay diferentes tipos o elementos para adecuarlos a la talla y el peso de los niños. ¿Sí? Muy bien. Principalmente los niños irán siempre en los asientos de atrás, pero si no nos quedase más remedio, podrían ir incluso en los asientos de delante. Cuando el niño que va delante va en sentido opuesto a la circulación, en el sentido de la marcha, ¿sí?
fijaros de qué manera va colocado, y lo que es muy importante es que este tipo de vehículos debe tener la posibilidad de desactivar el airbag delantero para el ocupante. Hoy en día, incluso los autobuses llevan elementos de seguridad llamados cinturones de seguridad. Sí, en algún caso existen personas que no están obligadas a llevar el cinturón de seguridad, por ejemplo, aquellas personas que dispongan de un certificado médico que recomiende no usar el cinturón de seguridad. Son personas que deberán acreditarlo de alguna manera, tienen que tener algún documento que lo acredite y además llevarán esta especie como de dibujo o pictograma que indica que ese ocupante o conductor no tiene por qué llevar cinturón de seguridad. Hay más personas que no tienen que llevar cinturón de seguridad y me dicen, mira, no están obligados a llevar cinturón de seguridad dentro de poblado las personas conductoras de un taxi siempre que estén en servicio. Pero importante, dentro de poblado. E importante, en servicio. Las personas que circulan en un vehículo prioritario en servicio urgente. En ese momento van realizando un servicio urgente. Pues no tienen por qué llevar el cinturón de seguridad. Luego están las personas que realizan distribución de mercancías y hay lugares muy sucesivos de carga o de descarga. En esa corta distancia no haría falta tampoco que se pusieran el cinturón de seguridad. Y luego de lo que hablaremos serán de los profesores de autoescuela, las personas que acompañan al alumno aprendiz durante el aprendizaje de la conducción. Dentro de poblado no tendrían por qué llevar el cinturón. Nos queda un único caso, que es tanto dentro como fuera de poblado, que es aquel caso en el que el conductor se dispone a estacionar o dar marcha atrás. Cuando estacionamos o damos marcha atrás, no haría falta llevar o nos podemos retirar en ese momento el cinturón de seguridad. Veamos algunos ejemplos de colocación correcta o incorrecta de cinturón de seguridad. Por ejemplo, aquí lo tenemos. Mal, bien. ¿Veis? Por el medio del pecho. ¿Sí? ¿Veis? Mal, el rojo, bien, el azul. Sobre todo porque lo lleva por encima del estómago. Y como dice, el cinturón va por donde va el cinturón, por la cintura. ¿Vale? Importante que descanse aquí en la clavícula, que no vaya hacia arriba ni lo pasemos por debajo del sobaco y que nosotros vayamos bien colocados. Fijaros en este caso, esta chica que se ha situado en el y mientras que su cuerpo debería tener aproximadamente esta inclinación, ¿sí? Fijaros qué inclinación tiene. Está completamente reclinada. Esto es lo único que puede provocar en caso de frenazo muy brusco o accidente con choque, es que la chica se mueva violentamente y se cuele por debajo del cinturón, provocando lo que se denomina el efecto submarino. Se metería, incluso podría llegar a ahorcarle o cortarle el cuello el cinturón de seguridad. Es lo que se denomina efecto submarino. ¿Sí? Aquí tengo otro ejemplo de mala colocación, con pliegues. Fijaros que cada centímetro de pliegue o de holgura de cinturón de seguridad, luego son 8 centímetros los que cedería el propio cinturón. No es recomendable, por eso hoy en día un vehículo se ajusta en diferentes, de diferentes maneras, hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, espaldón reclinable, que no se recomienda el uso de, por ejemplo, pues un cojín en la espalda, ¿vale? Y aquí vuelvo a tener de nuevo el filtro pegador que se pone muy inclinado y en caso de accidente se colaría por debajo produciendo lo que se denomina el efecto submarino. Estas billetas, te chocas contra el muro, puedes salir despedido, te da de un avión. No diré más. Muy bien. Y aquí ya nada más. Que todo el mundo debe llevar su elemento de seguridad.
Fijaros algunos avances que hemos tenido en los cinturones de seguridad. Por ejemplo, tenemos aquí cinturones con pretensores. Unos cinturones que ceden y recogen cuerpo, provocando una mejora muy grande en la violencia de un accidente de tráfico en el que el propio cinturón, aún salvándote, podría hacerte daño. Este elemento pirotécnico, estos pretensores, ¿de acuerdo?, provocan que el cuerpo no sufra tanto daño en caso de accidente. ¿Sí? En este dibujo lo único que se nos quiere decir es que ya muchos de nuestros coches ya llevan elementos de seguridad que te frenarían el coche antes de tener un choque. De los elementos de seguridad de retención para niños, recordar, menores de edad hasta 1,35, elemento de seguridad adaptado a su talla y a su peso. Si el niño va delante, debe poder desconectarse el airbag. ¿De acuerdo? Aquí tenemos algunos asientos, los cuales fijaros cómo incluso tiene un elevador incorporado en el propio asiento, que no haría ni falta añadirle una sillita. ¿Sí? En alguna ocasión se ha pensado que el airbag, un elemento de seguridad pasiva muy importante, era un sustituto del cinturón de seguridad. Y para nada. Es, podemos decir, el complemento perfecto al cinturón de seguridad, porque complementa la acción propia del cinturón en caso de accidente o detención violenta. Es tan bueno el airbag que ese señor lo besa cada vez que tiene un accidente diciendo gracias, gracias, gracias. ¿Vale? El airbag es un elemento y su principal función es frenar suavemente el movimiento del ocupante al chocar, ¿vale? Evitar que el ocupante se golpee contra el interior del habitáculo y proteger la cara y los ojos de fragmentos de cristal que puedan desprenderse del propio accidente. Precauciones: usar siempre el cinturón de seguridad, colocarnos bien dentro del vehículo, que no haya menos de 25 centímetros de distancia respecto de donde está colocado el airbag, y si llevo al niño colocado en sentido contrario a la circulación en el asiento delantero, desconectar ese airbag. ¿Vale? Hablemos de un elemento de seguridad pasiva muy importante, aunque no obligatorio. Estamos hablando del reposacabezas. El reposacabezas es ese elemento que no sirve para reposar la cabeza, pero en caso de accidente sería quien me retiene a mí la cocorota. ¿Vale? Debe estar situado a la altura de la parte más prominente de nuestra cabeza, ¿sí? Y fijaros lo que evita, en caso, por ejemplo, de golpe por alcance, evita el famoso latigazo cervical. Pues está tratando de minimizar el efecto de ese propio latigazo cervical, ¿vale? Fijaros cómo se lo coloca el señor Friedrich, ese hombre alemán muy importante, inventor de los reposacabezas, ¿vale? Cómo se lo coloca a la altura de la cabeza y donde la parte más prominente queda básicamente a la altura de los ojos. Aquí tengo un dibujo de lo que se denomina el reposacabezas activo, el cual no es solamente la parte de arriba de ese reposacabezas, sino que además dispone por todo el interior del respaldo de todo un sistema que va a facilitar una acción de retención de tu cabeza en caso de choque o accidente por alcance. ¿Sí? Si hemos hablado de que el cinturón de seguridad y el airbag son los elementos de seguridad pasiva fundamentales en nuestro coche, en nuestra moto, el casco se pone como number one, ya lo contento de estar, se pone como número 1 en sistemas de seguridad pasiva en los vehículos de 2 ruedas. ¿Vale? Mucha gente piensa que es un elemento antiestético, que despeina, y eso de despeina jamás lo he entendido, que es un elemento incómodo y que, hostia, a veces me lo olvido. Sin embargo, todas sus cosas buenas lo que provocan es
un desequilibrio muy importante en favor de lo positivo. El casco evita golpes directos, evita que penetren objetos en nuestra cabeza, absorbe parte de esa energía del impacto, ¿vale? Y evita, por ejemplo, la abrasión de la cara sobre el pavimento. Existen diferentes tipos de casco. En este caso tengo el casco el casco este de aquí, convencional o tipo jet, este de aquí, el cual no cubriría, por ejemplo, la cara. Y luego tengo lo que se llama el casco integral. Se llama integral porque cubre toda la cabeza y toda la cara. Si a mí me si me das a elegir, yo me quedo con este. Aunque esté más fresquito, me quedo con este. Si me das a elegir y tú me dices que este, yo te digo que no, que me quedo con este. Qué canción más bonita, por favor. Muy bien. Vean el interior, cómo hemos cortado un casco. Veamos el interior, cómo es toda esa parte desde la de fuera hasta la de dentro va encaminada a tener el máximo confort, pero sobre todo la máxima protección y absorción del golpe de nuestra cabeza contra el suelo o contra otro vehículo, siempre que tengamos el casco. Recordad que un casco que haya sufrido un fuerte golpe habría que cambiarlo por uno nuevo, aunque aparentemente esté en condiciones. Sobre los cascos, ¿qué decir tiene? De que sea de tu talla, lo tenemos que llevar siempre bien ajustado. Es muy importante que el cierre de la correa, lo que está aquí en el barboquejo, pues tenga un cierre de seguridad que funcione. Se recomiendan siempre cascos de colores claros, brillantes y con elementos reflectantes para que nos vean, ¿vale? Que tenga un buen sistema de ventilación en el interior, que la pantalla, si lleva pantalla, esté en condiciones y sin rayas, que no esté muy rayado porque desvirtuaría la luz, por ejemplo, de noche cuando llueve, ¿sí? Y sobre todo, aparte de los anclajes, ¿sí? Sería el elemento principal de todos, que es la homologación. Es muy importante que el casco esté homologado aquí en España. Quiere decir que es un casco que ha pasado por una serie de revisiones o de sistemas que acreditan que este casco es seguro. ¿Vale? Pues bien, aquí acabamos el tema de dispositivos de seguridad en nuestro vehículo, ¿sí? Espero que no tengáis mucha duda, no es un tema muy complicado, las cosas como son, es un tema bastante, yo creo que un tema bastante asequible, de todas maneras. Bueno, pues mira, hemos aprendido la influencia del vehículo en los accidentes de tráfico y cómo exige, ¿vale?, que tengamos un adecuado mantenimiento y cuidado de nuestro coche. También hemos aprendido que para evitar un accidente o reducir sus consecuencias tenemos que aprender qué tipo de sistema de seguridad tiene nuestro coche y que existen dos tipos de sistemas de seguridad, que son los sistemas de seguridad activos o primarios y pasivos o secundarios. ¿Vale? Para mí sería ese el resumen de las cosas más importantes. Luego, aparte, cada uno de los elementos que hemos ido viendo o desgranando a lo largo del tema. Nada más, solo deciros que este tema ha acabado, pasamos ya al siguiente y que cualquier duda que tengáis, recordad que tenéis el apartado consultas dentro del portal del alumno, donde podéis enviarnos todas vuestras preguntas, ¿vale? O incluso cuando estáis haciendo un test, podéis enviarnos directamente la duda sobre esa pregunta de test que podáis tener, ¿vale? Muy bien, pues hasta el próximo tema.